Buenas tardes. Eh, Voy a dar inicio a la sesión del día de hoy, nuestra segunda sesión del curso, en donde vamos a trabajar el, más que todo las evidencias que tienen que desarrollar en esta semana, en donde tienen que desarrollar la participación en un blog Making Predictions y la actividad llamada My Dream Vacation. Entonces vamos a iniciar la sesión como siempre lo hemos indicado. Vamos a empezar por el cronograma de actividades. Voy a ingresar al cronograma de actividades. Ok. Le doy saludo a aprendiz Kelly Joana. Bienvenida, espero me puedas escuchar. En sesión aparece que el micrófono se encuentra correctamente. Si no me puedes escuchar, por favor me dejas saber a través del chat. Ok, muy bien, gracias Kelly. Entonces empezamos la sesión, como les decía, a través de el cronograma de actividades. Cuando terminemos la sesión, entonces doy un chance para preguntas. Muy bien. Entonces, en este momento tenemos que estar trabajando las actividades correspondientes a Learning Activity 1 o Actividad 1, el material multimedia Going on Vacation, el blog Making Predictions, la actividad interactiva Holiday Activities y la evidencia My Dream Vacation. Las fechas nuevamente son fechas informativas. El 14 de julio no se va a cerrar la actividad sigue activa, habilitada. Ustedes van a poder seguir trabajando las actividades. Incluso si estamos trabajando ya en la última semana, ustedes van a poder seguir trabajando las actividades. La fecha final de recepción de evidencias es el 14 de agosto. Esto se ve en el cronograma en la parte inferior. Muy bien. Entonces estamos trabajando las actividades correspondientes a Making Predictions, Blog Making Predictions, la actividad interactiva Holiday Activities y la evidencia My Dream Vacation. La actividad interactiva Holiday Activities se hace directamente en plataforma, así que no voy a cubrir eso en este momento. Como lo anticipé en nuestra primera sesión, en esta sesión no se han entregado muchas evidencias como para tener un compendio de los errores que han realizado hasta el momento la mayoría de los aprendices, pero sí voy a hablar de los errores más comunes de estas evidencias. Entonces, aquí voy a parar de compartir esto y voy a compartir los dos puntos que quiero cubrir aquí y después voy a hablar de las evidencias como tal. Entonces, la primera inconsistencia, el primer error que se da más que todo en la evidencia Blog Making Predictions, y en un momento vamos a cubrir esto, es el uso de otras estructuras, de otros verbos que no se están evaluando en la evidencia. En la evidencia se está evaluando el uso de la estructura going to. ¿Ok? Going to. Esta es la estructura que se está tratando en esa evidencia y lo dicen las instrucciones de la evidencia del curso. Pero me hacen uso de verbos como el verbo will y o el verbo would, que es un verbo modal. Yo necesito ver que ustedes están utilizando la estructura going to. ¿Y por qué? Primero, pues ahí estamos trabajando el verbo to be y los diferentes verbos to be para diferentes sujetos. Segundo, estamos trabajando la función de la oración, que es el futuro inmediato o el futuro más cercano. Y entiendo pues un poco la confusión del tema de esta evidencia, porque de pronto les dice, estamos hablando de algo que va a pasar en 10 años y después que no sea
inmediato como tal, pero sí es importante tener en cuenta que estamos hablando de cosas que van a ir sucediendo en los próximos 10 años. Entonces no es algo que va a pasar en los 10 años, sino que es algo que va a ir sucediendo en los próximos 10 años y que en los 10 años lo vamos a poder evidenciar. Entonces, quiero que tengan esto en cuenta. Vamos a evaluar el uso de la estructura going to, no el uso del verbo will, no el uso del verbo would, no el uso del presente simple. Estamos hablando de la estructura going to. Esta va a ir acompañada de un verbo en forma definitiva porque va a tener la preposición to. Ok, por ejemplo, going to walk, going to cook, going to disappear, going to increase. Ese to increase, to disappear, to walk, to go, o como esas cosas, esos verbos, esas acciones, utilizando la preposición to, ya se van convirtiendo en una forma definitiva y ya cuando utilicemos el going, el verbo going antes de esta expresión, ya estamos hablando de una función futuro. Y pues el otro punto, pues que también yo lo traté en la sesión anterior y que lo seguiré diciendo, y es que no me envíen evidencias de otros cursos, estos no aprueban. Estas evidencias han sido modificadas, han sido editadas, necesito que quiero que quede claro, que requiero revisar que ustedes han aprendido esas estructuras. Y esas evidencias han sido modificadas para demostrarme a mí como instructora que usted tiene conocimiento de esas estructuras en este curso, ¿ok? Yo no manejé esos cursos anteriores, yo no he estado en sus cursos anteriores. Este es el curso en que estamos en este momento, así que me envían, por favor, las evidencias de este curso. Como les decía, no se han dado muchas evidencias, pues, para enviar, perdón, no han enviado muchas evidencias donde se puede hacer un compendio de los errores más comunes. Así que voy a compartir nuevamente. Sí, voy a compartir esto. Voy a empezar por la evidencia Block Making Predictions. Voy a compartir las instrucciones, espero lo puedan ver en pantalla. Esta sesión, de hecho, hago un paréntesis, la sesión va a ser corta porque obviamente no tengo pues muchas oraciones donde se puedan hacer esas correcciones, pero voy a tratar de hacerlo lo más clara posible. Cierro paréntesis. Entonces, las instrucciones de la actividad me indican que vamos a utilizar la estructura going to para indicar el futuro inmediato, el uso de la preposición to con el verbo infinitivo, las expresiones de futuro como las que se ven en material multimedia, ¿no? Material multimedia de la unidad. Tomorrow, next year, in the next 5 years. Esas expresiones de futuro. Quiero que se tengan muy en claro o que se den cuenta de lo siguiente. Como están las instrucciones, les indico que voy a evaluar el uso de esas estructuras, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, esta evidencia, estas instrucciones les indica que hay una entrevista, un interview. There's an interview, una entrevista con un señor que le llaman Claus, Dr. Claus. Y si ustedes leen bien esta entrevista o la transcripción de esta entrevista, ustedes se van a dar cuenta que la gran mayoría de la estructura o el tiempo, la estructura verbal, el tiempo que utiliza este doctor y la entrevista como tal, es el tiempo going to. La única excepción que veo es esta, en donde se hace una contracción. Pero realmente esta sería ¿cómo se dice eso? Como una información adicional a la oración que se está dando inicialmente. La oración inicialmente está utilizando el tiempo going to, el tiempo futuro inmediato con la estructura going to. Si ustedes se dan cuenta de esto, ustedes entenderán, ya atendiendo la parte de las instrucciones donde se dice que vamos a evaluar el going to y donde se ve la entrevista como tal que utiliza la expresión o la estructura ing to, going to, ustedes deben utilizar esa misma estructura para hacer su evidencia. Entonces no me utilicen otra estructura. Por favor, utilicen la estructura que corresponde para esta evidencia.
¿Cuáles son los errores más comunes que se ven en este tipo de estructura? El error más común es que me omiten la preposición to. ¿Ok? Si vamos a hablar de una acción, como por ejemplo be, o flying, o have, esa tendrán que ir con la preposición to. Vamos a utilizar la expresión infinitiva de ese verbo. Hay opciones donde usted no va a tener, no tiene que utilizar la preposición to, pero cuando esto pasa, no se utiliza un verbo. Por ejemplo, tenemos esta oración acá, is going so fast. So fast no es un verbo, no es una acción. La acción de este verbo va a ser is going. ¿Ok? De esta oración, perdón. Entonces es importante que revisen muy bien cuando tienen acciones, cuando tienen verbos y utilizar la preposición correcta para ese verbo. Otro error que cometen muy frecuentemente, y esto es muy importante que tengan en cuenta porque va de la mano de la puntuación, es cuando utilizamos o cuando o qué tipo de sujeto o qué número de sujeto utilizamos en las oraciones. Por ejemplo, si usted va a hablar de, aquí tengo esta oración. The technology is going so fast. Technology es el sujeto de esta cláusula, ¿cierto? Y es una tercera persona. Por lo tanto, el verbo va a ir como para una tercera persona. El verbo is, el verbo to be, estoy hablando concretamente. Pero, por ejemplo, si utilizasen, por ejemplo, aquí, perfecto. I think that rich countries such as the United States are not going to have water because they don't take care of the natural resources. Esta sería la oración que está aquí en el ejemplo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Rich countries, aquí es plural. Eso es un sujeto plural, estamos hablando de diferentes países. ¿Ok? Debe ir de la mano del verbo to be que corresponde a un sujeto plural. Are. ¿Ok? Muy bien. Si, por ejemplo, aquí me quitasen este sujeto, they. ¿Ok? Si me quitasen they, digamos que no existiese la palabra they ahí en esa oración. Es bien difícil para la persona que está leyendo saber a quién se refiere en esta cláusula. Digamos que they no existe y solo estaría don't take care of natural resources. Entonces, yo como les dije en la primera sesión, en inglés siempre se sabe de quién está hablando, de quién se está hablando en la oración, quién es el sujeto, quién comete la acción. Entonces, ¿será que puedo? Permítame, yo miro si puedo. Digamos que estuviese así. Because don't take care of the natural resources. Eso es un error también que cometen en ese tipo de oraciones y es lo siguiente. Yo necesito saber en esta cláusula, esa es una cláusula que explica la oración anterior. ¿Cómo sé esto? Porque está la palabra because. ¿Ok? Because es una pausa dentro de esa oración donde me explica algo sobre lo que se dijo antes de esa palabra. ¿Ok? Entonces, si está esta oración aquí, cuando ya viene because, lo que sigue después de because es una explicación, es explicatoria. Entonces, si no tengo, es una cláusula adicional, es una oración adicional, necesito saber quién está cometiendo la acción. ¿Por qué? Porque en inglés don't puede ser you, para you, sujeto de la segunda persona, o puede ser para el plural. ¿Ven? Entonces yo necesito saber de quién se está hablando y esto lo cometen muchas veces en ese tipo de oraciones. Cuando estamos haciendo las oraciones necesitamos siempre saber de quién se está hablando en las oraciones y relacionar cada una de las cláusulas con el sujeto a quien me refiero en la oración. Esto es importante tenerlo en cuenta.
Esas serían las inconsistencias más comunes dentro de este tipo de evidencia, making predictions. La siguiente evidencia es la evidencia My Dream Vacation. Y en My Dream Vacation tenemos entonces la estructura going to. Nuevamente vamos a evaluar esa estructura. Lo mismo, la preposición to con el verbo infinitivo, las expresiones de futuro y los pronombres personales. En la primera parte de la evidencia lo expliqué ya en la primera sesión. Ustedes van a identificar la función de la oración. Cuando yo hablo de identificar la función de la oración, estoy hablando de saber cuál es el propósito de esa oración, por qué lo estoy diciendo. ¿Por qué se dice esa oración? ¿Qué logro con decir esa oración? Y emparejarla con la función correcta. Por favor, no me envíen evidencias de otros cursos. Las instrucciones han sido modificadas. Aquí quiero parar, esto ya lo dije en la primera sesión, pero voy a parar en el segundo punto. Porque el error más común que me cometen en este segundo punto es que no me hacen oraciones completas. No me dan el sujeto, no me dan el verbo o la estructura verbal, no me dan el complemento de la oración o el predicado, como quieran decirlo. ¿Por qué no lo hacen? Porque tienen esta oración aquí indicándoles qué es lo que tienen que hablar en estos puntos. The place you are going to, the hotel you are staying at, the touristic activities you would like to do, the things you want to buy. ¿Qué pasa en estas oraciones, en este punto? Por favor, ustedes van a utilizar, can I write? Gracias. Can I write? Oh, no puedo escribir. Bueno. Ustedes van a utilizar la estructura que estamos evaluando. Dense cuenta pues que estamos evaluando, aquí lo vuelvo a subir, going to, expresiones de futuro, el verbo infinitivo, pronombres personales. Entonces usted tiene que utilizar eso. Usted va a utilizar aquí un pronombre personal, I, el verbo, I am going to Casablanca en África. I don't know. Cualquier cosa. Estoy inventando aquí algo para esta oración. Pero lo importante es pues que ustedes tengan toda la oración completa. Otra cosa que cometen es que si la oración o la solicitud de este punto dice the place you are going to, está utilizando you are going to, está utilizando el verbo to be y going to. Usted debe utilizar esa misma estructura en las oraciones que va a responder. En la segunda dice are staying at. Utilice la misma estructura, are staying at. O sea, se les está dando la respuesta en las mismas oraciones. Ustedes tienen que utilizar esas mismas estructuras. Tenemos would like to do. Tenemos want to buy. Esas cosas, esas estructuras deben utilizarlas en su respuesta para dar oraciones formales y oraciones completas. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo lo ven aquí? Miren, aquí hay un ejemplo. I'm going to, I'm staying at, I would like to visit, I want to buy. Aquí se dan los ejemplos de las mismas oraciones. Las oraciones o las instrucciones de las oraciones todas se relacionan y no solamente se relacionan entre sí las instrucciones de las actividades, sino también el material multimedia. Aquí el último punto, ya les decía en la primera sesión, es fíjense los espacios en blanco con lo que está en el cuadro azul. No me invento otras expresiones. Ese es el error más común que se da aquí. Vean otras expresiones que utilizan otras expresiones y no se entiende lo que dice la oración. ¿Ok? Utilicen estas expresiones, estas palabras. Esto lo que se les da a ustedes en las instrucciones, utilicen eso. ¿Ok? Y tengan en cuenta las comas, tengan en cuenta los puntos. Cuando hay un punto es una oración completa. ¿Ok? Por favor tengan esto en cuenta para poder realizar este ejercicio. Esos serían los errores más comunes que se dan. Cuando realicemos nuestra siguiente sesión, voy a mirar a ver, creo que será la semana del 15 de julio. Ya para nuestra tercera sesión tendremos más oraciones y ahí sí vamos a trabajar oraciones directamente que ustedes han enviado, cómo corregirlas. Los invito a revisar
Si pueden asistir, mucho mejor a esa sesión, porque vamos a hacer esas oraciones en vivo. Y lo ideal es que ustedes estén ahí para poder hacer las preguntas que ustedes tengan acerca de esas estructuras. Si no pueden estar, los invito a revisar esa grabación, porque va a ser prácticamente la oración más, perdón, la sesión, una de las sesiones más importantes dentro del curso para que ustedes puedan hacer sus correcciones. ¿Tenemos alguna pregunta hasta el momento? Déjenme ver si tenemos las... Sí, todo está habilitado. Pueden usar el micrófono si tienen preguntas o el chat. ¿Tenemos alguna pregunta acerca de lo que se ha dicho en la sesión? Voy a darle el saludo a las personas que acabaron de ingresar. Danilín, Juan y Valentina. Bienvenidos a la sesión, ya estamos terminando la sesión, sin embargo, ¿tienen preguntas acerca de lo que pudieran escuchar o de la metodología de trabajo o de cualquier punto del curso? Ok, ¿no tenemos preguntas? Ok, muy bien. Por último, quiero pedirles lo siguiente. Si tienen alguna duda acerca de las estructuras que están manejando las oraciones, es decir, por ejemplo, están trabajando la evidencia, ya pues quiero enviarla, pero igual tengo dudas acerca de una o dos oraciones en cuanto al sujeto, bueno, en fin, lo que sea que tengan dudas, me envían un correo. Pero quiero que tengan en cuenta cómo enviarme el correo. Instructora, ¿será que me puede revisar esa oración? Ese tipo de correo realmente no sé, no sé, no puedo realmente darle respuesta, aunque creo saber qué es lo que quieren, no es realmente bastante específico. Necesito que sean específicos. Entonces, instructora, lo que pasa es que esta oración me parece que estoy usando este sujeto y en la segunda parte de la oración, en la segunda cláusula de la oración, me queda la duda si utilizo este verbo o no utilizo este verbo. ¿Será que es plural o no es plural? La pregunta específica. Me la envían y con mucho gusto vamos resolviendo esas dudas antes de que envíen las evidencias, porque sé que, por ejemplo, en el orden de Activity 2, a partir de la actividad 2, tenemos un solo intento de envío. Entonces, también es importante que sepan que tienen ese recurso que me pueden contactar antes de enviar las evidencias. ¿Ok? Para ir un poco más a la fija. Muchas gracias entonces por asistir a la sesión. Nos vemos en la próxima sesión que será ya el 15 de julio. La idea es ya ir trabajando las oraciones definitivas que han enviado y corregirlas. ¿Ok? Muchísimas gracias por asistir a la sesión. Si tenemos alguna duda, pues me contactan por el correo o por el foro o por la plataforma. ¿Listo? Muchas gracias y hasta luego.